Voy a iniciar comentándoles que por lo que sale hoy en los medios y la declaración de ayer del presidente Trump, informarle al pueblo de México, a ustedes, que tenemos una mesa de diálogo con el gobierno de Estados Unidos. Preguntas, si les parece. Amplía la transparencia, se protegen los datos personales. Y vamos a esperar, como siempre he dicho, con la cabeza fría, tomando las decisiones, estamos preparados y mantenemos este diálogo. El día de hoy está aquí el secretario de Economía, porque es importante recordar las implicaciones que pudiera tener poner aranceles para la economía de los Estados Unidos, principalmente, para el tratado comercial de los tres países, para nuestros pueblos, pero en particular para la economía de los Estados Unidos. Los consumidores estadounidenses se verían afectados, en primer lugar, porque los precios van a ser más altos, es decir, les van a subir el precio 25% de todos esos productos. Segundo, porque va a haber menor disponibilidad de productos, porque en la medida que tú le pones un impuesto al 25% a un producto, evidentemente la compra se contrae. Y finalmente, puede haber problemas en las cadenas de suministro, porque las tarifas tan altas tienen un impacto expansivo, o sea, no es solo en el corto plazo, sino que cada vez van creando un daño mayor. ¿Ustedes cuentan con un fondo preventivo ante la posibilidad de aranceles y sobre todo ante el amago que hizo ayer Trump por lo del petróleo? Pues el TEMEC tiene que ver con el libre comercio y que no haya aranceles. ¿Y de qué Entonces, manera? si llegara a ocurrir este escenario, pues evidentemente pone de lado el tratado comercial, que es parte pues de los escenarios que hemos estado viendo. Entonces, repito, el diálogo, priorizando el diálogo, siempre tomando las comunicaciones formales del gobierno de Estados Unidos y al mismo tiempo el diálogo permanente. Gracias. Natalia Matamoros del IMER. Gracias. Adelante.